En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo leo otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Quiero saludar a toda persona que estará escuchando este mensaje en Centroamérica, en Suramérica, en Europa y hasta donde llegue esta grabación. Les saludamos en el nombre del Señor y les invitamos a todos ustedes a que nos escriban al email que aparecerá ahí en esta grabación. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar en esta hora sobre el tema alerta pueblo, lo falso está presente. Nuestro texto base dice: el Espíritu Santo habla claramente a la iglesia y a toda persona que ha conocido a Jesús, y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y es una realidad que en este tiempo muchas personas que han entregado su vida a Cristo, otros que han conocido la Biblia y otros que han entendido la palabra de Dios, y muchos que han oído el Evangelio del Señor, ahora estén fuera de todo esto por causa de que se han dejado llevar por espíritus engañadores. Cuando la palabra de Dios dice algunos apostatarán de la fe, eso quiere decir que muchos estarán propensos o en peligro de negar su fe. El apóstol Pedro dijo que la fe era mucho más preciosa que el oro, ese metal precioso, pero que muchos cambiarían su fe por otras cosas que no son correctas y que no son buenas. Pero algunos dicen negarán su fe. En segundo lugar, el Espíritu Santo dice claramente que algunos escucharán a espíritus engañadores. Espíritus engañadores quiere decir un charlatán que es ambulante. Espíritu engañador quiere decir un charlatán que es ambulante. O sea que va de un lugar a otro, que no tiene seguridad, que no tiene base, que se pasa de un lugar a otro y que está compartiendo algo que es puro engaño, que no es verdad, que está basado en una mentira. Y en tercer lugar, dice que muchos escucharán doctrina de demonios. Y doctrina quiere decir enseñanza. Enseñanza que surja, que brote, que venga de la mentalidad demoníaca. Y el apóstol San Pablo, dirigido por el Espíritu Santo le da y le dice: muchos en los últimos tiempos escucharán a enseñanza de espíritus o de demonios inmundos. Amén. Todo esto no trae beneficio a ninguna persona. Todo esto es falso. Y lo falso, lo único que trata de hacer en la mente y en la vida de muchas personas es engañarles. No llevarlos por el camino correcto, no llevarlos por la enseñanza de la Biblia, porque la Biblia, la Santa Biblia, es la infalible y gloriosa palabra de Dios que contiene la verdad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero lo falso es lo único que viene a hacer es engañar, a tratar de llevar por el camino del engaño. Por eso la palabra del Señor nos enseña en diferentes partes acerca de los falsos profetas. El libro de Jeremías, capítulo 23, verso 21 al verso 26, nos habla sobre los falsos profetas. El falso profeta es un siervo, pero es una persona que no tiene el mensaje correcto en su vida. Jeremías capítulo 23, verso 21 al verso número 26,
dice de la siguiente manera: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente que el falso profeta aparecerá. Mateo capítulo 24 y verso número 24 nos enseña que Jesús también observó que falsos profetas vendrían antes de su venida. Sí, amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un falso profeta y un profeta verdadero? El profeta falso es aquel que habla, pero solamente habla vanas esperanzas. Da la visión de su propio corazón. Lo que nosotros decimos ahora, hablará solamente en la carne, pero no hablará la palabra de Dios. En cambio de eso, el verdadero profeta no retiene la palabra de Dios. Como sea, o como Dios se la dé, o como venga, no tiene temor en dar la verdadera palabra de Dios a todo el pueblo, a toda una nación, a la gente que lo está escuchando. Amén. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que vienen falsos ministerios. Falsos ministerios. Segunda de Corintios, capítulo número 11 y verso número 15, dice de la siguiente manera: 11:15. Sea el nombre del Señor glorificado. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 11:15, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ciertamente Dios estableció 5 ministerios bases, y de ahí se desprenden diferentes ministerios correctos que Dios ha levantado. Pero también el diablo, que es un imitador, un usurpador, el diablo quien es falso y mentiroso, también levanta sus ministros. Y aquí nos dice muy claramente que hay ministros que son falsos, que no tienen un llamamiento correcto, que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, pero que tienen otros propósitos, que tienen otros planes y otros trabajos y otra codicia en su corazón, y que realmente no tienen un ministerio calificado por parte del Señor o certificado por parte del Señor Jesucristo, porque Él es el que da los ministerios. Amén. Sino que se dejan llevar por corrientes de ambición, de fama, de popularidad o de grandeza. Pero todos estos ministros falsos dice que han sido enviados por el mismo enemigo. Amén. En tercer lugar, la palabra de Dios nos habla sobre falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, no son reales apóstoles, sino se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo. Pero los denota como obreros fraudulentos. En otras palabras, que tienen un interés más mezquino, un interés más material, un interés más comercial, un interés de quitarle a las ovejas su lana, de quitarle a las ovejas lo que tienen, y no les importa la condición de las ovejas. Por eso son obreros fraudulentos, asalariados. Y en este tiempo se ve por diferentes lados
un apostolado falso. Porque estos apóstoles, en vez de dar realmente lo que Dios da, ellos solamente se llenan los bolsillos con todos los bienes materiales que les puedan dar. Y cuando Dios quiere que vivan en humildad, viven sencillamente en la opulencia. Por eso se convierten o se han convertido en obreros fraudulentos. La palabra de Dios nos dice en cuarto lugar que aparecerán en los últimos tiempos falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol San Pedro dice también que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros, falsos enseñadores. Y ahí dicen algunas características. El apóstol Pedro dice algunas características, pero lo que más recalca es que los falsos maestros traen nada más encubiertamente herejías destructoras. O sea, enseñanzas que no van a edificar. La palabra de Dios nos dice claramente que el Espíritu Santo lo que hace es edificar, consolar y amonestar en el amor de Dios. Gloria a Dios. Pero los falsos maestros no hacen esto. Los falsos maestros traen una semilla de contaminación para sembrar en la mente y en el corazón de la gente. Y el Señor Jesús dijo que la semilla de contaminación es como los espinos, que se siembran juntamente con el trigo, pero ambos crecen juntamente. Ambos crecen. Y es un poco difícil descubrir lo que es la cizaña en medio del trigo, porque la cizaña se parece al trigo. Solamente una persona experta, un agricultor, un campesino que conozca acerca de sus plantas, va a descubrir claramente la diferencia entre la cizaña y el trigo. El trigo tiene su calidad y la cizaña parece que fuera trigo, pero esta no sirve. Así es también la enseñanza. Es pan contaminado. No es una comida correcta, que no edifica, que no ayuda a la gente a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Por eso Jesús dijo una grande advertencia. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, Amén. porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. En quinto lugar, la palabra del Señor nos enseña que vienen falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Segunda de Juan capítulo 7 y verso 11. Segunda de Juan capítulo 7. Segunda de Juan del 7 al 11. Es el único capítulo que tiene Juan. Segunda de Juan, versículo 7 al versículo 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón cumplido. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol San Juan, el hombre de Dios, el hombre ungido, el hombre espiritual, dice muy claramente aquí que en el tiempo futuro vendrían también falsas doctrinas, personas que en su corazón solamente traen falsedad y que vienen a incitar al pueblo a no perseverar en la doctrina de Jesucristo.
La doctrina de Jesucristo es real. Amén. La doctrina de Jesucristo es bendición para nuestro corazón y nuestra vida. Gloria a Dios. Por esa doctrina somos enseñados a caminar en el camino correcto. Amén, amén. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, Amén. la verdad y la vida, y nadie viene al Padre Amén. si no es por mí. Gloria a Dios. Sea el Señor glorificado. Amén. Gloria a Dios. En sexto lugar, la palabra de Dios nos enseña acerca de los falsos ángeles. Segunda de Corintios 11:14. Vuelvo nuevamente a Segunda de Corintios, capítulo 11 y verso 14. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo se disfraza como ángel de luz. En el libro de Hebreos dice la Escritura que los ángeles son espíritus enviados por el Señor, pero son espíritus para beneficio de los cristianos, que vienen a ayudar, vienen a administrar, a bendecir la vida de un cristiano, o vienen como mensajeros para traer un mensaje necesario a cualquier cristiano que ande en alguna necesidad, que tenga algún problema, que tenga alguna circunstancia difícil en su vida. Hay muchos ángeles los ángeles son servidores del Señor, pero también son servidores nuestros. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero aquí la Escritura nos dice que también existen falsos ángeles. Falsos ángeles. Alguien que aparece como si fuera de Dios, pero en la realidad dice que no es de Dios. No es maravilla. No es maravilla. Eso quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier parte puede ocurrir. Aún dentro de una congregación, dentro de un templo, puede venir algún falso ángel. Pero en la realidad es como un lobo vestido de piel de oveja. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo, que no será verdadero, no será correcto, ¿verdad? Que trae una vestimenta, que trae una vestidura que no es de Dios, porque las vestiduras que Dios da son santas, Amén, amén. son buenas, son puras, están basadas en la santidad de Dios. Pero muchas veces se aparecen ángeles, pero en la realidad no son enviados de parte del Señor. Amén. Yes. Número 7, la palabra de Dios nos dice acerca de los falsos cristos. Mateo 24:5. El Señor Jesucristo lo advirtió. Y el Señor dijo en Mateo 24:5 que antes de su venida o en los últimos tiempos aparecerían estas personas, estos personajes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este es parte del principio de dolores. Y lo hemos visto en algunas décadas atrás hasta el día de hoy, en este año 2014. Todos sabemos y entendemos que han aparecido falsos cristos. En todas las partes del mundo han aparecido personas que están suplantando la persona gloriosa y verdadera del Señor Jesús. Y ellos dicen que tienen poder. Y ellos dicen que tienen autoridad. Y ellos dicen que pueden hacer milagros. Y ellos se levantan y mucha gente va tras ellos por las fábulas, por las historietas, por las cosas que les cuentan, y aún toman de la Santa Biblia para decir lo que les conviene. Y mucha gente son llevados en el error por causa de los falsos cristos. Algunos hasta les han tatuado en sus brazos, en sus pechos, en sus cabezas, les han tatuado el 666 y muchas cosas por el estilo. En cualquier lugar se levantan personajes diciendo: yo puedo hacer lo que Cristo hizo, o yo soy la continuación de Jesús. La única diferencia es que no se dejan matar en una cruz. El único que fue muerto en la cruz del Calvario, con dolor, sufrimiento y tormento. El único que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. El único que fue denostado, avergonzado en la cruz del Calvario. El único que peleó la buena batalla de la fe.
el único que fue lacerado, el único que fue latigueado, latigaciado, chicoteado, como decimos en Guatemala. El único que fue clavado en una cruz fue el Señor Jesucristo. Y ese mismo Cristo que sufrió en la cruz del Calvario, en el Gólgota, es el Cristo que fue a la tumba, pero de la tumba se levantó al tercer día. Y ese mismo Cristo ascendió a los cielos y está en los cielos esperando que todo sea cumplido para regresar una vez más a esta tierra. Lo glorioso de ese Cristo es que todavía tiene señales en su cuerpo. Y esas señales indubitables van a ser enseñadas cuando Él regrese por la iglesia. Cuando Él levante a la iglesia, lo reconoceremos por las señales en sus manos, en sus pies, en su cabeza, en su costado. Pero cuando Él regrese visiblemente a esta tierra otra vez, dice el pueblo de Israel y toda la gente que esté viva en aquel tiempo lo va a reconocer por las señales. Porque el libro de Hechos capítulo 1 dice: este mismo Jesús que fue alzado de entre vosotros al cielo, así también regresará como le habéis visto ir al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mucha gente está tropezando alrededor del mundo. Mucha gente porque es indocta y no lee la Biblia. Mucha gente porque no está en la noticia de Dios. Mucha gente porque pasa el tiempo divagando en otras cosas que no son del Señor. Mucha gente que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo hacia el poder de la palabra de Dios. Están escuchando a anticristos. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24: ya os lo he dicho antes, cuando dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no les creáis. El Señor Jesús fue claro, exacto al advertir para que todos los que vivamos en este tiempo de aquí para adelante tengamos mucho cuidado, que Cristo no va a aparecer en un desierto, ni va a salir de una cueva, ni va a venir de entre los árabes, ni va a venir de entre los japoneses, ni va a venir de Sudamérica. El Cristo viene de los cielos. Sea el nombre del Señor glorificado. De la misma manera que fue recibido en una nube, está establecido en el libro de Apocalipsis que Él regresará nuevamente en una nube. Y todo ojo le verá. Y Él viene con gloria y majestad. Aleluya. Él no viene para ser crucificado. Él viene con vara de hierro para regir las naciones una vez más. Alabado sea el nombre del Señor. Él viene, aleluya, una vez más. Y dice: Maranata, ven pronto, Señor Jesús. No se equivoque, querido amigo y hermano. No se equivoque, iglesia. Vea a través de la palabra de Dios la persona de Jesucristo. Lea la Biblia y ore al Señor guiado por el Espíritu Santo, para que haya confirmación en su corazón de que usted, después de haberse arrepentido verdaderamente, después de haberse convertido, después de poner su corazón y sus ojos en la persona de Cristo, es el Espíritu Santo el que viene a confirmar a Jesús en su vida. Aleluya. Él viene a confirmar que Jesús vive en usted. Aleluya. Por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y es el mismo Espíritu Santo el que le da confirmación en su vida de que usted es hijo de Dios, no por la fe en Buda, no por la fe en otros dioses, no por la fe en ninguna diosa, en ningún cuadro, no por la esperanza que podamos tener en alguna deidad de esta tierra, sino en el Cristo glorioso que nos redimió en la cruz del Calvario, que pagó por nosotros en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Sea el nombre del Señor glorificado. Sea el nombre del Señor glorificado. Y como última cosa, dice la palabra de Dios, que también vendrían falsos hermanos. Y eso es algo difícil, pero muy cierto. Difícil de escucharlo, pero muy cierto. El libro de Gálatas, capítulo 2 y verso 4,
dice de la siguiente manera que aparecerían falsos hermanos. Capítulo 2 y versículo número 4. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En el tiempo del apóstol Pablo aparecieron falsos hermanos. Y yo creo que este espíritu maligno, este espíritu malo, ha venido también en esa trayectoria religiosa, en que en diferentes lugares, naciones y lenguas y pueblos, se levantan también falsos hermanos. Es muy fácil decir hermano, o es muy fácil decir feligrés, o es muy fácil decir varón, o es muy fácil hablarle a otra persona como si fuera hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que en los tiempos finales también vendrían falsos hermanos. Y yo quiero decirles brevemente acerca de las señales del verdadero y las señales del falso. Mire lo que dice la palabra de Dios para reconocer a un verdadero hermano. Primera de Juan 4:20, dice la escritura de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 4 y verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la primera señal. Aquí está muy claro. El verdadero hijo de Dios ama a su hermano. Está muy claro, pero el que lo aborrece por cualquier cosa, por un malentendido, por un pequeño problema o por un problema grande, no podemos aceptar la situación de una persona que se dice hermano, pero que aparece un problema o viene alguna circunstancia una controversia o alguna situación en la cual están envueltos dos que se dicen cristianos, pero uno se levanta contra otro. Y yo me recuerdo en esta hora quién se levantó contra su propio hermano, y este fue Caín. Caín dice que invitó a su hermano Abel para salir al campo, y como Abel tenía un corazón sencillo, sensible, y conocía a su hermano Caín, Abel gustosamente fue al campo con su hermano, pero jamás pensó que su hermano iba a hacer algo en contra de él, y se fue muy inocentemente al campo con Caín. Pero cuando estaban en el campo, dice, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Mató a su hermano. Por eso una persona que dice, yo amo a mi hermano, pero lo aborrece, el tal es mentiroso, porque ese no es un verdadero hermano. El verdadero hermano ama de verdad. Sea el nombre del Señor glorificado. Hay muchos que dicen, yo amo a mi hermano, pero en Primera de Corintios capítulo 13 está el verdadero néctar del amor. Y ojalá que usted, que nos ve donde quiera que pueda llegar esta predicación, tome su Biblia y lea y escudriñe y entienda lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Y usted que tiene Biblia, que usted que dice que es cristiano, tome su Biblia y mire las características. El amor verdadero es un fruto que resalta por la misma presencia de Jesús en nuestros corazones. Alabado sea Dios. El 3:14 dice de la siguiente manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí está hablando de una muerte espiritual. Puede afectar mucho la vida de una persona que dice que ama a su hermano, pero realmente no le ama, que tiene muchas contradicciones y muchos pensamientos en contra de su hermano. Dice, todavía está en muerte.
Y yo quiero decirle, querido amigo y hermano que nos escucha, que la primera persona a quien usted debe de amar es a su esposa o a su esposo. Es a su esposa y a su esposo, porque son las personas que más cerca tenemos de nosotros. Muchos dicen, yo amo a mi esposa, pero le da mala vida. O yo amo a mi esposo, pero le deshonra. Eso no es amor, eso es dolor. Eso es causarle molestias y problemas, tristezas y angustias a su ser querido. Y por eso es que hay muchos hogares disfuncionales. Porque luego vienen los hijos y los hijos ven la conducta de sus papás. Ven que sus papás no se aman, no se quieren, a cada rato se pelean, a cada rato están mal en el hogar. Entonces es una cadena, porque esos hijos, cuando ven que papá no ama a mamá como verdaderamente lo dice la Biblia, y la esposa no quiere sujetarse ni obedecer ni honrar a su esposo, entonces lo mira la hija y también ella quiere seguir el mismo camino. Y cuando estos hijos se les abre la oportunidad de formar un hogar más adelante, ellos van a vivir la misma situación y van a tener la misma amargura y va a ser la misma cadena, la cadena de la vida. Pero esa cadena tiene que ser rota. Porque las cadenas que pueden tomar la vida de una persona pueden ser rotas por el poder de la sangre de Jesús y por el conocimiento de la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios ama a su esposa, ama a su marido, ama a sus hijos, ama a sus nietos. Y cuando hay un verdadero amor en el núcleo familiar, entonces también la iglesia va a tener bendiciones en abundancia, porque dentro de la iglesia tendremos hogares bendecidos por el amor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Segunda señal del verdadero hermano. Primera de Juan 2:19 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El verdadero hermano permanece con nosotros. Alabado sea el Señor. El verdadero hermano permanece con nosotros. El verdadero hermano se une a nosotros. Procura la unidad. El verdadero hermano está con nosotros. Gloria a Dios. Está donde Dios le ha puesto. Se mueve, vive, trabaja, sirve donde Dios le ha puesto. Un verdadero hermano, en su corazón le es difícil desarraigarse de un grupo, de una congregación donde se cree que Dios lo ha puesto. Pero el que no es de nosotros fácilmente se va de su congregación. Por eso el escritor del libro de Hebreos dice: no se salga de su congregación, manténgase en su congregación. Algunos tienen por costumbre dejar su grupo, dejar su congregación, dejar el lugar donde Dios le ha puesto. No, eso no es una buena señal. La señal otra señal verdadera del verdadero hermano es de que permanece con nosotros a pesar de las pruebas, a pesar de la necesidad, a pesar de los problemas que pueden ocurrir en una congregación, a pesar de los malos ejemplos que pueden haber de una congregación, a pesar de los malos testimonios que surgen en una congregación, a pesar de la hipocresía, a pesar de la mentira, a pesar de los chismes, a pesar de los problemas serios entre unos y otros. Pero el que es verdadero hermano no se desarraiga rápidamente, no se va rápidamente de en medio del núcleo familiar. Ha tomado la iglesia donde Dios le ha puesto como una familia grande, como una familia preciosa, donde ha encontrado amor, donde ha encontrado apoyo, donde ha encontrado bendición de Dios. Pero no se va fácilmente, porque tiene en su corazón la consigna de ser un verdadero hermano. Alabado sea el nombre del Señor.
Eso es como una familia de 5, 3 hijos, papá y mamá, que se aman y se quieren y viven en un hogar, aunque vivan en un rancho, aunque vivan en una aldeita pequeña, aunque vivan en una casita muy humilde, o aunque vivan en una mansión, pero si en esa casa hay verdadero amor y hay verdadero respeto y hay obediencia de hijos a padres y hay verdadero respaldo de padres a hijos, y entre todo el mover de la vida se comprenden, se aman, se entienden, a los hijos les es difícil abandonar ese hogar, y los padres siempre están contentos y las mamás siempre están orgullosas de sus hijos, y ellos crecen y son bendecidos por Dios. Así también es la iglesia. La iglesia es como una familia bien construida por la mano poderosa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchas veces el diablo dice: voy a destruir esa congregación. Satanás trata la manera de meter una serpiente maligna y ponzoñosa dentro de la congregación, y trata la manera de influir en esa congregación para dividirlos, para ocasionarles problemas. Pero donde hay una congregación que parece una familia que verdaderamente se ama, se apoya y se bendice el uno al otro, Satanás es avergonzado y derrotado. No logra sus propósitos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque un grupo con verdaderos hermanos es un grupo que va adelante y que va triunfante y que va avanzando y que va trabajando para la gloria de Dios, porque Dios merece que se trabaje con gozo, con alegría delante de Él. Sea el nombre del Señor glorificado. Todo esto falso que he presentado no edifica ni ayuda, pero rápidamente quiero hablarles sobre lo verdadero que bendice, lo verdadero que ayuda, lo verdadero que edifica poderosamente. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 14:6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. En otras palabras, la verdad es Jesús. Su palabra es la verdad, y la revelación de su palabra es la verdad que bendice y edifica a toda persona que lo escucha. En segundo lugar, lo verdadero es el Evangelio. Marcos 16:15 dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo verdadero. En el libro de Marcos capítulo 1 verso 14 en adelante dice: Jesús dijo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Muchas veces el Evangelio es vituperado, el Evangelio es ignorado, la gente no lo quiere. Mucha gente quiere religión, tradición, idolatría, malas costumbres, falsas enseñanzas, sectas falsas. La gente quiere de todo eso. Pero lo que Cristo vino a sembrar y a darle a la gente es el Evangelio bendito de Dios. Porque en el Evangelio de Dios hay cambio. En el Evangelio de Dios hay nueva vida. Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Alabado sea el Señor. El Evangelio trae conocimiento de Dios. Y el Evangelio nos trae la forma como vivir en esta vida, en una vida correcta y ordenada en la presencia de nuestro Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Y termino con esto. La Biblia nos habla sobre el verdadero, y el verdadero es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:20 dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 5 y verso 20. Aleluya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Puede decir usted gloria a Dios? Estamos en el verdadero. El que tiene al Hijo tiene al Padre.
Alabado sea el Señor. Estamos en el verdadero. Y este es Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la promesa de la vida eterna. Aleluya. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el verdadero evangelio. Y Jesucristo es el verdadero. No necesitamos a nadie más. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo predica e indica que el verdadero Dios es Jesucristo. El Espíritu Santo testifica que Dios el Padre es Dios verdadero sobre todas las cosas, y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la persona que necesaria para nuestras vidas, que edifica nuestros corazones. Todo aquel que es trinitario está dentro de lo verdadero y en el verdadero Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Y que a través de esta palabra nosotros entendamos que si estamos en Jesucristo, estamos en el verdadero Dios, y que debemos de tener cuidado, porque en estos últimos tiempos aparecen muchos diciendo: yo soy lo verdadero, pero no. Muchos traen la falsedad en su corazón. Mi vida solo para ti. Los años que me quedan de vida, agradarte a ti.